dentro de otro programa, y este programa que vamos a presentar tiene la particularidad y la delicia de llevarnos a viajar por tiempos, por lugares, por historias que son muy fascinantes, así que sin más preámbulos, es un placer presentar al doctor Pablo Chalkov al frente de Morayá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Hola, Salvador, Piru. Qué gusto estar acá. Pasó menos de una semana porque la semana pasada fue el miércoles el programa. Ajá, claro. Así que bueno, se me pasó volando y muy contento porque hubo una devolución de personas interesantes que pudieron ver, escuchar el programa. Y bueno, sin duda que, como decía, me debo a ustedes en primer lugar y también me voy a deber a ellos que me hicieron observaciones muy buenas, muy interesantes que vamos a ir sumando. Así que bueno, no sé si querés decir algo, Piru. No, nada, comencemos directamente con el entonces voy a tratar de ser el contenido de hoy. Cuidadoso con el tiempo, Salvador. Bueno, entonces vamos a retomar, pero un segundito nada más, dónde nos quedamos en la parte histórica, ¿no? Bien. Que es la primera parte siempre de nuestro programa. Nos quedamos, recuerden que Abraham tuvo un hijo con Agar, que era la criada. Agar, exactamente. Agar, que tuvo un hijo con ella. Egipcia. Egipcia. Las crónicas coinciden que era egipcia, algunos dicen que era una princesa, los musulmanes dicen que era una princesa, y para el relato judío era cristiano, era una simple criada de origen egipcio. Exactamente. Bien. Así que bueno, pero vamos a hacer hincapié en un detalle interesante. Recuerden que esta criada, en un momento, bueno, Sara ahí, en ese momento, le pide a Abraham que tenga un hijo con ella, claro. Porque como Sara era una mujer muy mayor, no le iba a poder dar un hijo más allá de la promesa divina. Entonces, bueno, de hecho, Agar va a tener un hijo de Abraham. En el parto, es bien interesante esto, el parto en ese momento lo hizo, estaba Sarai presente. La forma más o menos para que lo puedan entender, estaba Sarai como recostada, encima de espalda la tenía Agar, y Agar parió a Ismael. O sea, esta representación de estar Sara detrás de Agar, mientras Agar paría, es de alguna manera una forma de estar vinculada a Sara, a Ismael. Pero bueno, vamos a adelantarnos bastante y vamos a llegar al momento donde, bueno, Sara finalmente va a ser madre. Siguiendo esta promesa divina que le habían hecho. Es como milagroso el embarazo de Sara, ¿no? Es completamente milagroso, y ya después te voy a contar algo interesante con respecto a lo milagroso, que genera siempre dudas lo milagroso. Pero bueno, Sara va a tener a su hijo Isaac. Ajá, Sara, Isaac, sí. Claro. Y miren qué interesante. Cuando el Génesis hace mención que cuando lo está por destetar Sara a Isaac, o sea, dejar de darle la leche, se calcula 2 o 3 años que tenía, en ese momento el que se burla de Isaac, de alguna manera, es Ismael, su hermano mayor. Su hermano mayor, que se burla. Fíjense qué interesante. Esta burla, sumado a las miradas con cierto desprecio que ¿Qué más natural que celos de un hermano que te viene a desplazar cuando vos fuiste elegido? Viene encima de la madre posta, o sea, además, de la esposa, no de la madre, de la esposa posta, no de una criada, sino que le daba otra legitimidad a ese hijo. Por supuesto. De hecho, el hijo con la criada no tenía ninguna legitimidad, en el sentido de que no iba a heredar nada si surgía de repente esta situación nueva
donde Sara tiene un hijo. Queda desplazado completamente. Ismael. Ahora, Ismael tenía 14 años. Es comprensible su celo, es comprensible por los celos y las reacciones también. Ahora, miren qué interesante. Ahora vamos a hacer un hilo conductor sobre la vida de Isaac y vamos a tener presente lo siguiente. Parece que Isaac, y ya vamos a ir viendo distintas partes, Isaac nació con algún problema. Se podría decir hoy en día con algún tipo de discapacidad, deficiencia. El gen, sí. Cuando se lo menciona a Isaac, se lo menciona como una persona muy tranquila, muy accesible. Recuerden que se llama Isaac, viene de risa. De la risa que generó en Sara cuando le avisaron que iba a ser madre. Y de alguna manera Isaac también tenía una risa. Fíjense, vamos sumando elementos, una risa, una bondad, era muy tranquilo, muy dócil, un chiquito muy dócil. Y así va a ir creciendo de esta manera Isaac. Por eso la burla de Ismael puede haber también tenido que ver con este comportamiento, con estas aparentes limitaciones que tenía Isaac. Bien, bueno, perfecto. Recuerden que buenísimo, lo venimos siguiendo acá. Lo venimos siguiendo de Abraham. Venimos de Abraham, que partimos de Abraham, bueno, que tenía que su esposa Sara, o Sarai era su esposa Sarai, que no pueden tener hijos, deciden entre los dos, dado que Dios le dice que él va, que sus herederos construirán naciones, entre los dos deciden que tenga un hijo con una criada. Esta criada, ¿cómo es el nombre? Agar, bueno, tiene primero un hijo que se trata de Ismael. Nos contaste algunos detalles del parto con Sara participando ahí. Y bueno, y después... y surge esto, y fíjense ya desde el primer momento... Ismael ya a la edad de 14 años ya era un buen arquero, un buen cazador, era un hombre con fortaleza física. Isaac nace con ciertas limitaciones, ¿no? Se podría decir debilidades físicas, de temperamento, etcétera. Pero bueno, de alguna manera esto va a llegar a un punto, se puede decir, terrible en la vida de Isaac, que es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique. El Génesis habla a su único hijo. Acá ya Ismael desaparece de alguna manera en el Génesis. Desaparece en el sentido de que Dios, cuando habla del único hijo, era el hijo que tuvo con Sara, Isaac. Entonces Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ese sacrificio tenía que ver con la lealtad, con reconocer a este Dios como el único Dios. Entonces, bueno, toma la decisión, es terrible esta decisión por parte de Abraham de llevarlo a Isaac a sacrificar. Voy a ir saltando para dejar detalles por ahí después para tus preguntas, pero tengamos en cuenta que en el momento que lo está por sacrificar a Isaac, hay una lectura del Génesis donde aparece un ángel, el ángel de Dios, el enviado, y le toma el brazo a Abraham. Y de alguna manera Dios se da por cumplido, digamos, en su pedido de lealtad. Advierte que Abraham tenía toda la intención de sacrificar a su hijo. Bueno, esta situación, imagínense a Isaac. Isaac que vive todo esto, su padre llevándolo. Isaac le pregunta en un momento, porque van a prender fuego para hacer una ofrenda a Dios, van a sacrificar un animal, y él ve que no hay un animal. Imagínense la psicología de Isaac, lo que esto generó. De hecho, él no se va a recuperar nunca, Isaac, de esta situación. De hecho, no va a hablar más con su papá. Y otro elemento bien terrible, ¿Qué historia, cuando está volviendo Abraham con Isaac, en ese momento que Sara toma conciencia que se lo había llevado al hijo para sacrificarlo, muere Sara. A los 127 años. Muere Sara. Miren qué terrible, es una novela, pero con un final terrible. En ese momento, sin duda, por la angustia, por todo lo que le generó su único hijo tan esperado que lo iba a ir a sacrificar a Abraham. Bueno, muere Sara, y este es un hecho relevante en el Génesis, porque acá va a haber algo que lo vamos a tener presente para el futuro, cuando volvamos.
acá Abraham, cuando muere Sara, va a comprar una tierra para darle sepultura a Sara, y esa tierra no es ni más ni menos que donde hoy se encuentran los patriarcas, en Hebrón, en Israel, en la zona de Hebrón, que es una zona muy conflictiva. Ahí hay un edificio de la época de Herodes. Yo ahora hace poco estuve por primera vez, porque siempre es una zona muy conflictiva para llegar, siempre hay disturbios, es muy peligrosa, así que yo, después de haber viajado 5 veces a Israel, es la primera vez que voy a Hebrón, y estuve en Macpela, que figura acá en el Génesis, No te lo puedo que creer. es el lugar donde Abraham compró la tierra. La compró, se la querían regalar, pero la compró, y queda bien evidenciado que compró esa tierra, la pagó mucho más cara de lo que valía para enterrar a Sara. Y esto es un elemento importante, porque cuando vamos a ver siglos después, cuando se discute de la tierra, de quién llegó primero, a quién pertenece, ya vemos que en el Génesis, en la primera parte, en el primer libro de la Torá, del Tanaj, ya podemos ver bien claro cómo este es un hecho que va a tener una trascendencia hasta el día de hoy. Hablando de historia jurídica, por supuesto. Compró la tierra. Y además no la compró al precio normal, que se la quiso regalar el propietario, no, porque era muy afamado, Abraham muy reconocido, tenía mucha riqueza, la gente quería quedar bien con él. Pero Abraham expresamente dice, no me la vas a regalar, te la voy a pagar, y la pagó. Por lo menos el doble o el triple de lo que costaba, digamos, en el mercado. Eso queda bien asentado, para que quede bien en claro que la compró a esa tierra. Bueno, la va a enterrar a Sara. Vos me preguntabas cómo fue la relación de los hermanos. Tuvieron sus altibajos, personalidades completamente distintas. Y sin embargo, bueno, como te dije, y terminamos el último programa, se reconciliaron los hermanos, enterraron a su padre. Ismael reconoció que Isaac era el hijo de la promesa. Por otra parte, como les había comentado, Abraham le había dejado fortuna a Ismael. De hecho, Ismael tuvo 12 hijos. Y cada hijo tuvo una trascendencia enorme. Después podemos ir viendo, está relatado cada uno de sus hijos con nombre, y cada uno tuvo relevancia, es el fundador de la dinastía de Ismael, los 12 hijos de Ismael. O sea que fíjense qué increíble esta situación de cómo lo amparó. No es que lo echó sin nada. Esto fueron pasando los años, y por suerte, bueno, Ismael queda reconciliado con su hermano y sigue la vida de alguna manera. Bueno, Abraham se va a casar después de Sara, se va a casar 2 veces más. Era muy común en esa época, no existía la monogamia, lógicamente, así claro. Que los hombres y también tenían mujeres, tenían criadas, tenían un harén. Bueno, de hecho Salomón llegó a tener un harén de 1000 mujeres que están registradas también con sus nombres, de las cuales sí, aproximadamente 200 eran mujeres legales, la otra eran concubinas. Claro, pero están registradas. Sí, hay bien, porque ya vamos a llegar a eso, falta. Estamos tratando de ir en un orden. Pero bueno, algo bien interesante de esto va a ser ahora pararnos un poquito en Isaac. Isaac fue creciendo, pasó esta situación terrible, y esta debilidad de Isaac, estas limitaciones que tenía, la vamos a ver también en el Génesis, cuando su padre va a buscarle una esposa para Isaac. ¿De qué discapacidad tenía física? No hay nada concreto, eso lo podemos deducir de muchos elementos. Este es uno, por ejemplo. Claro. ¿Qué padre tiene que buscar una mujer para su hijo? Claro. Claro. Si bien en esa época lo buscaban por intereses, pero bueno, ya ahí hay un hecho, ¿no? Que además Isaac tenía 40 años, no tenía 20 ni 15. O sea, por otra parte vamos a ver en Isaac siempre... a diferencia de su hermano Ismael o de su padre, un hombre tranquilo. Isaac, a lo largo del Génesis en la Biblia, vamos a ver que es muy poco el relato de Isaac, habla muy poco de Isaac, y es curioso. Isaac de alguna manera es el hijo del primer profeta, del primer patriarca, además profeta, que fue Abraham su padre. Isaac se va a convertir en el segundo patriarca de Israel. O sea, por eso es un eslabón muy necesario. En esta historia es un eslabón
insustituible. Más allá de que el relato en la Biblia vamos a ver muy poco de él. De hecho, hace más alusión al padre y al hijo de Isaac, que va a ser... bueno, Isaac va a tener... Me bien con los Isaac de la Biblia. Bueno, Isaac en esta dinámica le van a buscar una mujer y la van a encontrar a Rebeca, a Ribca, que va a ser una de las matriarcas. La primera va a ser Sara, la segunda va a ser Ribca, las matriarcas de Israel. Y Rebeca, va a ser una mujer con unas condiciones extraordinarias. Primero, de una generosidad enorme. Ajá. Abraham manda a buscar una mujer para su hijo y le pone condiciones. Por ejemplo, no tenía que ser una mujer del Canaán, de esa región, por distintos motivos que ahora no vamos a entrar en detalle, pero Abraham quería que vaya Eliezer, que era su amanuense, la persona, su criado de mayor confianza y de más tiempo con él. Él le da las indicaciones cómo tenía que ser esta mujer. Y bueno, y Rebeca aparece en el relato como una mujer de una generosidad enorme, dándole agua a los camellos, preocupándose por los necesitados. Entonces acá Eliezer ve que esta mujer cumple con las condiciones que le había puesto Abraham y vuelve con ella. Bueno, se conocen con Isaac, se casan maravillosamente. A diferencia de su padre y de su hijo, ya vamos a ver, Isaac es un hombre monógamo. A lo largo de su vida solo va a tener una mujer. Rica, la que le consiguieron. Rebeca, solo ella. No, pero es interesante, y vos dijiste un eslabón, porque es muy importante. Isaac tuvo una conducta a lo largo de su vida. Bien. No tuvo hijos con sus criadas, no fue un hombre violento. Es el primer agricultor. Su padre había tenido animales de pastoreo, o sea, se había dedicado a eso. Él va a ser el primer agricultor. Eso, el agricultor ya denota cierto sedentarismo, se tiene que quedar. Bueno, pero hay tantos elementos interesantes. Ojalá que esto sirva para que muchos se interesen en leer la historia, porque acá no podemos desarrollar todo. Pero hay partes interesantes también para encontrar diferencias. Abraham tuvo que dejar su tierra. Bien. Y recibe un nombre y después su nombre cambia, como estas personas que deciden cambiar su vida y cambian su nombre, y al cambiar su nombre es toda una evidencia de que cambiaron su forma de vivir o su proyecto. Exactamente. Bueno, y tanto el padre de Isaac como el hijo de Isaac cambian el nombre por distintas circunstancias. Isaac va a mantener su nombre a lo largo de toda su vida. Otro dato interesante de diferencia con su padre y con sus hijos. Y otro dato muy importante va a ser que Isaac, a diferencia de su papá, que vivió en otras tierras, recordemos que venía de Ur, la Baja Babilonia, lo que hoy es Irak. Había estado por Egipto, había el faraón. Había estado en Turquía, en Aram, también se había movido por toda esa zona. Un recorrido enorme. En cambio, Isaac nunca va a salir de Israel. O sea, de la tierra, la tierra que había heredado. De hecho, cuando está en un momento, hay también otros problemas, sequía, problemas, y se está yendo por el sur, camino a Egipto, siguiendo el camino de su padre cuando había vivido una situación similar, y Dios se aparece. Recordemos que a Isaac se le aparece y conversa a Dios con él. Claro. Por eso es un patriarca y por eso es el segundo profeta. Después de Isaac Abraham. Habla con Dios. También tiene un diálogo y le pide cosas. En este caso le pide que no se vaya del Canaán. Che, y dicen que esta pasividad que él tiene de quedarse en su tierra, de ser un monógamo y todo esto es en base a su discapacidad. Ahí está. Otro elemento más. En esa época los hombres eran terribles, o sea, tenían mujeres por todas partes, eran buenos, luchaban, se enriquecían. De alguna manera Isaac va a acrecentar la riqueza de su padre, pero siempre en esta línea. Con otro modo de liderazgo. Otro modo de liderazgo completamente diferente. Pero va a vivir situaciones similares a las de su papá. Por ejemplo, cuando tiene que dejar su tierra por esta hambruna y que se va al sur, no deja la tierra del Canaán, pero se va al sur de nuevo, va a vivir una situación donde se va a encontrar entre extranjeros, y él con su mujer Ribca de nuevo va a decir que es su hermana. Lo que había hecho Abraham con Sara para que no le corten la cabeza a Abraham, que era lo que hacía. También Ribca era una mujer muy bella, así lo describe Génesis, una mujer también muy llamativa en su belleza, con lo cual iba a durar muy poco en ese lugar. Con los extranjeros le iban a cortar la cabeza a Isaac y se le iban a llevar. Entonces él dice que es su hermana, y se vuelve a repetir esto, vuelve a aparecer un ángel y les advierte que no la toquen a
a Rivka porque a Rebeca porque viene la plaga. Se va a venir. Se pudre toda. Como ya sabían de la capacidad y de la cercanía que tenía Dios con Isaac, la dejan tranquila a Rebeca, a Isaac, y ellos pueden volver de nuevo a su tierra tranquilamente, con sus animales, con su riqueza, con sus criados, etcétera. Ahora viene un tema muy interesante y nos va a ir abriendo el camino para el próximo y así sucesivamente, que es Isaac va, se repite de nuevo la historia, no podía quedar embarazada Rebeca, al igual que Sara, no podía quedar embarazada. Casi otro elemento más para tener en cuenta de las debilidades de Isaac, tal vez. Y de nuevo, por el intermedio de Dios, de la divinidad, en un momento, habían pasado 40 años desde que Isaac se había casado con Rebeca, habían pasado 20 años, o sea, a los 40 se casó, y a los 60, a la edad de los 60 años, Rebeca va a quedar embarazada. Mire usted. De nuevo, por intervención divina, por pedido de... 60 años, imagínese. 60 tenía Isaac. Isaac. Pero Rivka no estaba muy lejos. Recordemos que antes se calculaban las edades de otra manera, así que lo dejemos ahí para no complicarnos. Después más adelante podremos entrar en esos detalles. Claro. Pero bueno, la cuestión que queda embarazada, y esto es muy interesante, porque ya antes de que sepa que estaba embarazada, ya sentía como una lucha en su vientre. Había una lucha en su vientre, y de hecho eso está en el Génesis. Estaban luchando ya 2 pueblos dentro de la panza del vientre de Rebeca. Y tal es así. No, sí. No me diga eso. No me diga eso. No, qué potencia. Rebeca va a tener 2 hijos. El primer hijo, el más grande, van a ser mellizos, van a ser gemelos. Perdón, mellizos, no gemelos, porque son muy distintos. El primero que sale es Esau. En ese momento se consideraba que era el más grande, Esau. Hoy la ciencia cree que cuando nacen juntos, el primero que sale el más chico. Bueno, no quiero entrar en eso, como abogado no tengo idea. Me puedo excusar, por ahí un médico explicará cuál es el primero. El primero que sale primero, bueno, no importa, vamos. Esau cuando sale... ¿Cómo es el nombre? Esaú. Esaú, en realidad, con un acento en la U. Esaú. Y el otro de Isaac. ¿Qué significa y Rebeca. Sí. No se sabe. Después vamos a ver, tiene que ver con su fuerza, tiene el nombre. Exactamente. Y Jacobo. Que nace. Uno nace, Esaú, el primero, hasta dicen que nació como un chico grande, ya con pelo, grandote, sí. Mientras que Jacobo nace más chiquito, tranquilo, como cualquier bebé, sin pelo, sin vello. Así que miren qué interesante. Vamos a seguir avanzando porque esto está para el que tenga interés, está todo detallado. Pero van a ir creciendo y bueno, de acuerdo a lo que ya sabemos cómo eran las leyes, ¿quién iba a ser el primogénito? ¿Quién iba a ser el heredero de esta promesa divina que haré de ti una gran nación y bendeciré a todos los pueblos en ti, etcétera? ¿Quién le correspondía? De los 2 hijos, Esaú, por ser el más grande. Bien. Además, otro dato curioso, a lo largo de la vida, Isaac tiene una debilidad por Esaú. Envidia. Tiene una debilidad, lo admira, porque Esaú es todo lo que no es, lo que él no fue. Es un buen cazador, arquero, es corajudo, es viril, exactamente. Y ahí hay otro detalle, Isaac admira todas esas cualidades en Esaú. En cambio, Jacobo se quedaba en la casa, estaba más como el padre, vinculado a la lectura, a profundizar su intelecto, mientras el otro andaba todo el día por los campos, viajaba, etcétera, un tipo aventurero, tenía otro semblante. En cambio, Rebeca, va a tener una debilidad por su hijo por Jacobo, por todas estas cualidades, ¿no? Mucho más dulce, más cercano, dócil, exactamente. Esto va a generar una situación muy interesante en el Génesis, que es Esaú, que volvía agotado de sus cacerías, imagínense, además en todo sentido cacería humana también, en todo sentido, volvía agotado, y en uno de esos retornos a su hogar, llega con un hambre terrible,
llega pero hambriento, y Jacobo estaba cocinando, Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas, así nos habla el Génesis. Ayer me comí un guiso de lentejas para el 25 de mayo. Y recordaba recordar en mi próximo guiso de lentejas, la relación de los mellizos. Pero mirá qué interesante, ¿qué hace Jacob cuando Esaú llega con esa hambre? Se ve que obviamente entre ellos eran muy distintos. Como cualquier hermano, imagínense las diferencias que había. Uno era más admirado, por decir de alguna manera, por su madre, y el otro por su padre. Pero ¿quién era el primogénito? ¿Quién era el que iba a recibir las bendiciones? Obviamente Esaú. Y no Jacob. Pero ¿qué pasa? Ese día llega tan muerto de hambre Esaú, que al ver que está cocinando un guiso maravilloso de lentejas, su hermano le pide que quiere comer. Y ahí Jacobo le dice, bueno, está bien, pero cédeme la primogenitura. Fíjense, la primogenitura, o sea, ser el primer hijo, el que va a heredar todo. Por un guiso de lentejas. Por un guiso de lentejas. Eso está en el Génesis, esa que tenemos bien presente. Fíjense cómo este hombre, criado así, con todo este salvajismo, cazador, con todo esto, no toma conciencia, no valora lo que por un plato de lentejas iba a entregar, la primogenitura. Por eso se usa esta analogía muchas veces: entregaste por un plato de lentejas, no valoraste. Y así es, le da verbalmente, obviamente, le dice, bueno, está bien, te dejo la primogenitura, come su guiso y sigue su vida. Va a pasar el tiempo y un día ya va a estar viejo Isaac y está ciego. Este es un dato interesante, otro elemento más para sumar a su debilidad, ¿no? Estaba viejo y se queda ciego. Entonces, en ese momento lo llama a su hijo admirado, a Esaú, y le pide que vaya al campo, que case y que le traiga esas piezas de caza y que le haga un guiso, que después de ese guiso, como homenaje, le va a dar la bendición, esa bendición que ya venía desde la época de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto lo escuchó Rebeca, escuchó este diálogo de su hijo. Esto está en el Génesis, ¿no? Esto no es una novela de un escritor, sino está en el Génesis, en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, Rebeca, al escuchar esto, le pide, Esaú se va a casar y le pide a Jacobo, que se haga pasar por Esaú para recibir la bendición de su padre. Entonces, porque, acuérdense, Rebeca, que había sido, lo había tenido a Isaac muy bien, lo había llevado bien por la vida, con sus limitaciones, con sus circunstancias. Rebeca fue una mujer, por eso es una matriarca, la segunda matriarca en la historia de los judíos. Esta mujer tan hábil, siempre había advertido que Jacobo era el que tenía las condiciones para darle continuidad a esta promesa y para convertirse en padre de naciones. Su modelo de liderazgo también, mucho más tranquilo. Exactamente, su modelo de liderazgo, que hay un montón de detalles de las diferencias, pero bueno, vamos a dejar eso. Imagino un jefe con otro estilo, un patriarca. Porque si no el tiempo es terrible. Entonces, fíjense, pero le dice que no se va a dar cuenta rápido, porque no tiene pelo, porque siempre fue lampiño Jacobo, a diferencia de su hermano, que ya nació con pelo, imagínate después. Entonces, mirá qué interesante, y está de nuevo en el Génesis. Rebeca le da como una piel de cordero para que cuando lo toque su padre, piense que es el pelo. Y ahí viene un tema bien fino, que es cuando se aparece Jacob y le dice, ¿quién anda ahí? Le pregunta a Isaac, y Jacobo le dice que él es Esaú. Duda Isaac. Esto también demuestra que de alguna manera le toman el pelo. Esto también podría sumar esa idea de cierta debilidad de Isaac, que es fácil de tomarle el pelo, de engañarlo. Otros, obviamente, vamos a ver, hay lecturas que dicen que todo lo contrario. Él también había advertido que más allá de su simpatía, que Esaú era todo lo que él no había podido ser, pero el liderazgo lo tenía Jacob. Pero concretamente lo engaña a su padre y recibe la bendición. Esta gran bendición la recibe Jacob, engañando a su padre. Con la complicidad de Rebeca.
cuando está saliendo después de haber recibido la bendición, además Rebeca le prepara un guiso que tenía preparado, por eso a él le llama la atención, tan rápido me preparaste el guiso. O sea, hay muchos elementos interesantes que dejan dudas, interpretaciones. Dicen que la Torá es una, pero hay 70 maneras distintas, 70 caras distintas. Esto, claro. Así dice, 70 caras distintas, y cada cara se puede interpretar así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está saliendo, Jacob se encuentra de pechito con Esaú, y cuando Esaú se entera del engaño, de toda esta situación, le agarra una ira increíble, sabiendo de que su hermano iba a ser el que iba a heredar, el que iba a recibir todos los beneficios, la bendición, y esto genera un odio tan grande que lo quieren matar a su hermano. Lógico, digamos en esa época muy lógica la reacción, la cuestión que por prudencia se va Isaac. Por prudencia se va. Se va y se va a ir muchos años. Se va a ir muchos años. Jacob se va a ir. Sí, Jacob se va de la casa porque su hermano lo quiere matar. Y su hermano es bueno, es de arma llevar, Esaú. Claro. Y lo quiere matar por esto, porque él se llevó la bendición de su padre, engañó a su padre y ocupó su lugar. Entonces, en esta circunstancia, y acá voy a ir cerrando, no porque termine, sino porque quiero los últimos minutos, sabiendo que el tiempo es tirano, desarrollar por lo menos un poquito otro tema, pero fíjense qué intrincado se va a ir Jacob. Jacob se mucho va de tiempo se va a ir. No se va a ir del Canaán. Siempre recordemos que Isaac, Isaac no se va a ir nunca del Canaán. Su hijo Jacob, que se va escapando de Esaú, sí se va del Canaán. Se va a ir a un lugar que se llama Aram, que hoy en día lo podemos situar en el sur de Turquía, en el límite con Siria. Mire usted. Para que vean, cuando vos me preguntabas si hay temas religiosos, qué tiene que ver, la identidad religiosa nos va a marcar todo el tiempo. Y acá pongo un punto, pero si quieren es un punto seguido. Bien. Porque está todo vinculado. Estamos viniendo de atrás, desde el Génesis, pero estamos para ver algo de la realidad. Hoy en día, para aquel que no esté muy sobre el tema, pero puede ver la crónica internacional, las noticias, va a ver, y yo lo veo seguido en la televisión, lamentablemente, sobre todo en canales que dejan mucho que desear, que dicen, el titular es así: Israel violó el alto del fuego y está atacando el Líbano. Así arranca y después pasan las imágenes, los edificios destruidos, que obviamente que murieron niños, que murieron mujeres, todo eso, la consternación, esto va sumando al odio, toda esta situación. Fíjense, ya el título está mal puesto. Israel ataca al Líbano. Israel no ataca al Líbano. Israel ataca a Hezbollah, a un grupo terrorista que es una entidad dentro de un país que tiene más fuerza que el mismo país. O sea, que el mismo país del Líbano tiene un ejército mayor, Hezbollah, que el ejército regular del Líbano. Es un estado dentro de otro estado. Israel no está bombardeando indiscriminadamente el Líbano. Lo que bombardea es a las fuerzas de Hezbollah, que son con las que tiene el enfrentamiento, y las fuerzas de Hezbollah no aceptan las órdenes del gobierno del Líbano. De hecho, el gobierno del Líbano le pidió que se desarme para poder avanzar en el proceso de paz. Pero ahí pongo, si quieren, una comita: el Líbano, este país que, para poderlo entender, el otro día hablamos de los cristianos maronitas, sí, los primeros cristianos, estos cristianos que se fueron asentando en el Líbano. El Líbano tiene una característica que lo va a definir toda la vida: tiene una cordillera, que es el monte del Líbano, que es paralela al Mediterráneo. Y esta serranía, a lo largo de los siglos, fue el lugar de refugio de los que eran perseguidos por cuestiones religiosas. Claro. Entre estos, los cristianos, que fueron perseguidos sistemáticamente, estos cristianos maronitas, que tienen una historia riquísima, que algún día podemos entrar. Bien. ¿Por qué maronitas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo aparecen en la historia? Pero lo concreto va a ser que estos cristianos maronitas se van a instalar en esta zona del Líbano porque es una zona con montañas que llegan a 3.000 metros. Claro. Entonces, de esa manera lograban que todos los grupos que sistemáticamente fueron invadiendo lo que hoy es Israel, que los perseguían a los cristianos, porque recuerden que los musulmanes aparecen en el siglo VI después de Cristo.
Entonces, para que tengan una idea, en el año 600, bueno, siglo VII, aparecen y obviamente comienzan a conquistar toda esa zona y no quieren saber nada, otra vez cuestiones religiosas con este grupo de cristianos que no son seguidores de Mahoma. Recordemos que Mahoma considera, y los seguidores de Mahoma consideran que los cristianos están equivocados, como los judíos, claro. Y están equivocados y son unos herejes por no reconocer al profeta Mahoma como el principal profeta y todas sus enseñanzas. Entonces, fíjense, volvemos al Líbano, ya desde esa época, desde el siglo IV aproximadamente después de Cristo, cuando estos cristianos maronitas aparecen, en la historia aparecen en Siria, sí, en lo que es Siria, pero después lo fueron raleando, se tuvieron que ir yendo por las persecuciones y se terminan internando en el Líbano. Van a pasar los siglos y no tenemos tiempo, pero podemos volver en cualquier momento, siempre con persecuciones los cristianos maronitas, siempre sufrieron matanzas terribles, fue indecible, lo que de hecho se considera que es uno de los pueblos más resilientes de todo el mundo, cómo se pudieron mantener en el tiempo. Pero esto va a ir, para adelantarnos un poco, a la época del Imperio Otomano. Pensemos desde el 1500 hasta 1918 duró el Imperio Otomano, que era el que gobernaba toda esa región. En el Imperio Otomano también los persiguieron a los cristianos maronitas sistemáticamente, hasta que, bueno, llegó un momento que ya agotado, sobre todo en el siglo XIX, en 1860, hubo unas matanzas terribles, y bueno, y de ahí vienen los primeros sirios libaneses, los cristianos que llegan a Argentina y que comienzan a viajar, a irse por el mundo, ¿no?, para poder sobrevivir. Pero ¿por qué es interesante esto? Y ya de alguna manera por el tiempo no quiero excederme. El conflicto hoy, concretamente entre Israel y Hezbollah, es entre Israel y Hezbollah, no el Líbano. Claro. Porque el Líbano, recuerden, que no es un país homogéneo, es un país donde en algún momento la mayoría eran cristianos maronitas, por eso ellos podían tener al presidente, el presidente del Líbano, en un acuerdo que se llegó en 1946, la constitución del Líbano, se crea el Estado del Líbano en 1946, y ya se estipula que el presidente va a ser cristiano maronita, por una cuestión de mayoría, era la mayoría del país. El primer ministro va a ser musulmán, va a ser sunita, y el que le sigue va a ser chiita, como para repartir el poder. Esto va a ir cambiando por muchos motivos, porque las emigraciones que van a buscar un mejor destino, los cristianos maronitas además tenían más habilidades, pudieron integrarse a otras sociedades en el mundo, y va a ir mermando su cantidad de habitantes, y se va a sumar esto al nuevo conflicto del siglo XX, que es el conflicto entre los palestinos e Israel. Esto surge en 1948 con la guerra de independencia, y no quiero profundizar más porque no nos va a dar el tiempo, seguiremos en otros programas, pero lo interesante acá y lo que yo quería recalcar es cómo esa noticia que se presenta hoy, Israel ataca al Líbano, es falsa. De hecho, las comunidades cristianas son amigas de Israel y no tienen ningún problema, no solo las comunidades cristianas maronitas, sino también las comunidades drusas, que hablé algo de los drusos, ya vamos a volver, que estas son comunidades que han sido castigadas a lo largo de la guerra civil libanesa, que duró del 75 hasta el 90, hasta el año 89 que se llegue a un acuerdo. Fundamentalmente van a combatir entre ellos y se van a masacrar muchas veces mutuamente entre estas comunidades. Así que bueno, hemos hecho un paseo un poquito rápido por la historia, fíjense todos los elementos que hay que tener en cuenta para poder analizar hoy una noticia tan simple como Israel está atacando el Líbano. No está atacando el Líbano, Israel está atacando a las fuerzas de Hezbollah, que es un grupo terrorista. Recuerden que Hezbollah es el que facilitó el atentado de la AME, de la Embajada de Israel en Argentina. Recuerden que Hezbollah es un grupo que ha permeado en grupos narcoterroristas en América, estuvo bancado por Venezuela. Bueno, vamos a hablar también de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? Porque, mira, yo soy periodista y bueno, y no mucho se sabe de estos grupos. Bueno, curiosamente, ¿qué se sabe? Se sabe, no se difunde, no se hace una difusión en ese sentido, pero sí se sabe. Es un grupo que responde a una línea chiita y recibe financiamiento de Irán. Hasta la caída del gobierno de Assad,
recibía también apoyo de Siria. En la guerra civil siria, que recordemos del 2011 y todavía de alguna manera hasta el año pasado seguía la guerra civil, que murieron más de 700.000 personas, ni más ni menos, que de eso no se habla. En esa guerra justamente intervino Hezbollah desde el Líbano, se metió a apoyar a las fuerzas de Assad y pudieron combatir bastante bien esas fuerzas de Hezbollah, apoyando a Assad. O sea que Hezbollah es un grupo chiita que recibe financiamiento de Irán y es un proxy de Irán. Por eso, al día siguiente del 7 de octubre, que fue el fatídico día, el 7 de octubre del 2023, cuando desde Gaza Hamas, otro grupo terrorista financiado por Irán, invadió a Israel y masacró a 1.200 personas, se llevó 251 rehenes, entre esos niñitos como los Vivas, que los terminó asesinando, bebés, etcétera. Al día siguiente comenzó Hezbollah a atacar al norte de Israel en apoyo a esta maniobra. O sea que se sabe que está financiado por Irán, que se sabe tiene un armamento increíble que Israel lo logró desgastar desde el 2023 que viene enfrentándose, ha logrado desgastar. Recuerden los Viper, ¿se acuerdan de esa operación que les reventó los Viper a los líderes que lograron ponerle explosivos en los Viper? Bueno, bien complicada la historia, pero vamos a volver. Yo, como ven, lo que estoy haciendo es llevando la historia desde los tiempos inmemoriales, desde el Génesis, para ir comprendiendo un poco cómo el conflicto, como vos decías, tiene un elemento religioso constante. Hasta el día de hoy, es la línea religiosa, es la falta de tolerancia de los musulmanes llevó a que los cristianos hoy en día sean una minoría que casi no existe en el mundo musulmán. Claro. Los judíos dejaron, hasta el último país los expulsaron a todos en la década del 50 y del 60, más de 800.000 judíos que vivían en Marruecos, vivían en Túnez, vivían en Egipto, vivían en Irak. En todos estos países los echaron, se tuvieron que ir, los recibió Israel. No viven musulmanes en Israel hoy en día. Sí, no, claro, de 10 millones que tiene Israel, 2 millones son musulmanes y tienen plenos derechos, tienen sus representantes en el Congreso, en el Parlamento israelí, en la Knesset. Tienen la ciudadanía. Pueden acceder, son médicos, son ingenieros. O sea, eso es algo increíble. Las mujeres musulmanas en Israel tienen derecho, votan y tienen todos los derechos igual que un hombre, mientras que en los países musulmanes las mujeres ya sabemos que no tienen los mismos derechos. Para que quede claro que no es una guerra de religión, ¿me entendés? Porque si no... es el elemento religioso, no digo que sea una guerra de religión, pero el elemento religioso va a ser constante, y es el que lo complejiza más. Y es el que tratamos de entender acá. Pero no tenemos más tiempo, señoras y señores. Ya tiene el otro programa, así que bueno, buenísima.